Habíamos dejado ayer el sermón en el comienzo de, digámoslo así, el prólogo a las 7 cartas que envía Jesús a las 7 iglesias de Asia Menor. Vamos a continuar donde lo dejamos. Quiero llamar la atención que lo que desea Jesús a las 7 cartas es la gracia y la paz. Este es un detalle en el que tenemos que reparar. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que viene. Les podría haber dado muchas más cosas, les podría haber deseado más cosas. Y lo único que les desea a todas ellas es la gracia y la paz. La gracia, esa cosa invisible que viene de lo alto, nos toca el corazón o la mente, el alma, y de pronto vemos, de pronto nos llenamos de amor, nos llenamos de arrepentimiento, de entusiasmo. La gracia y la paz, fruto de la gracia, es la paz. Fruto de la gracia que nos lleva a estar en los mandamientos de Dios, a seguir siempre y en todo lo que Dios quiere, la paz. Recordad cómo comenzamos la misa: el Señor esté con vosotros. ¿Qué desea el sacerdote? Que el Señor esté con todos vosotros. La presencia de Dios, que esté en vuestra alma. Esto que aparece hoy en la lectura que estamos hablando es otra forma de decir lo mismo. ¿Cómo estará más Dios en nosotros? A través de la gracia. Desear la gracia de Dios será un modo en que Él habite en nuestro interior. Y entonces, dice Juan, me encontraba en una isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Y él estaba desterrado allí, y fui tomado del Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es hoy, el domingo, el día en que los cristianos, ya desde la época de San Juan, recordamos la resurrección de Cristo, el día sagrado para nosotros. Pues ese día, aquel domingo, escuché detrás de mí una voz potente, como una trompeta, que decía: aquello que ves, escríbelo en un libro y mándalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia y a Laodicea. Dicen las 7 iglesias, es decir, en esa zona de Asia Menor, que es una península que está al lado de Grecia, en la parte occidental, estas eran las iglesias que había. Este pasaje del Apocalipsis es muy bueno porque nos enseña qué era la iglesia en ese momento, en esa parte del Imperio Romano. Sabemos por otras partes de la Biblia, pues, que en otra parte de Asia Menor también había otras comunidades. Sabemos por Hechos de los Apóstoles que estaba Antioquía, y seguro que aldeas y pequeñas localidades vecinas. Sabemos también que había otras comunidades en Palestina. Esto acaba de completar el cuadro. Tampoco se nos dice más en otras partes de la Biblia, solamente estas que he dicho, y después Roma, pero ya en una segunda fase, digámoslo así. Esto era la iglesia en ese momento, en esa parte. Este era el ámbito de actuación de Juan como apóstol. E incluso diré más, este era el ámbito de actuación de Juan con la Virgen María, porque la tradición era que él es el que iba con la Virgen María, que estaba en Éfeso. Él hacía en ese momento
digámoslo así, de obispo de toda esa zona. La verdad es que es una época maravillosa en que aquella comunidad tenía como obispo a Juan el Evangelista. Daos cuenta lo que era cada misa escuchar los sermones del mismo Juan. Y además en misa decir, sí, mira, ahí está la Madre de Jesús. Y estaba allí en un rinconcito escuchando la misa. Pero bueno, es un momento completamente único e irrepetible. Entonces, Jesús envía un mensaje, pero antes escucha esa voz potente. Aquello que ves, escríbelo. Aquello que ves, escríbelo. Luego, todo lo que ahora voy a decir es la visión que tuvo de parte de Dios. Y mándalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que me hablaba y apenas vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los candelabros uno semejante al Hijo del Hombre. La descripción que va a hacer de ese Hijo del Hombre, larga, con un vestido largo hasta los pies, empieza a describirlo todo, concuerda con una visión de un profeta respecto a un hombre misterioso, que ahora sabemos que es Jesús, porque concuerdan todo con esta descripción y este va a ser Jesús, lo va a decir el texto. Entonces, vi 7 candelabros de oro y en medio de los candelabros a Jesús. Después va a decir que esos 7 candelabros son las 7 iglesias. Qué forma tan bella, tan poética de describir lo que era una iglesia, una comunidad de fieles alrededor de un presbítero, o quizás 2 presbíteros y un diácono, normalmente me imagino que en esta época 1, como un candelabro. No podemos imaginarnos los candelabros como estos del altar con velas. En esa época, casi seguro, más que una vela, tendrían una lámpara con un pequeño pabilo y encendida. Los candelabros probablemente sí que eran altos, dado que están representando a 7 iglesias, pues, y bellos. Era el modo en que daban luz a una casa. O sea, no estaban allí como decoración. Los candelabros era toda la luz que había en una estancia. Estas 7 iglesias dan luz a la casa de Dios, que es la iglesia. De hecho, eclesía es reunión, es la forma de decir reunión. 7 iglesias dando luz y en medio Jesús. En medio Jesús. No puedo dejar de acordarme de los 6 candelabros que tenemos aquí sobre el altar. Estamos hablando de este pasaje del Apocalipsis y aquí sobre el altar, a mi izquierda, tenemos 7 candelabros que también iluminan. Fijaos el paralelismo entre estos 2 textos. Lo que hay en medio de estos 6 candelabros de plata tan bellos es a Jesús también en el centro. El altar mismo representa a Jesús en la simbología, con lo cual los candelabros no solamente lo tienen en medio, sino que están sobre Jesús. A veces me da pena la pobre sacristana y Francisca, tantas exigencias que les digo, por favor, que los candelabros estén todos a la misma distancia, que estén muy bien colocados, y que sean de cera natural, que sean de velas, no algo falso, que sea auténtico. ¿Por qué? Por la belleza del símbolo. Si todo está bien hecho y todo es auténtico, la belleza del símbolo. Por eso Jesús pone el símbolo para hablar de las cosas espirituales. Por eso este altar, en cierto modo, representa la iglesia. Los candelabros que representan las distintas iglesias sobre Jesucristo, la piedra angular. Y dice que está en medio vi a un Hijo del Hombre.
Jesús está en medio de las iglesias, las recorre. Después dice acerca de Jesús, y hace una larga descripción que no la voy a leer, dice una cosa interesante. Dice que tenía las llaves de la muerte y de los infiernos. Fijaos que a Pedro le da las llaves del reino de los cielos, como si fuera un reino con un rey, y el rey le entrega a su superintendente, a su primer ministro, a su visir, las llaves para entrar, salir. Él cierra, él dice: cerramos la iglesia a esto, abrimos la iglesia a esto, abrimos la iglesia a todos los hijos de Dios, la cerramos a los enemigos. Pero Jesús tiene no las llaves del reino de los cielos solamente, sino las llaves de la muerte y de los infiernos. Es mucho más, no solo de lo que está en las alturas, no solo de la salvación, sino pleno poder sobre la muerte y los infiernos. Es decir, el mal no puede ir más allá, porque él puede cerrar la llave de la muralla para que no pase más. Y de la muerte, cada uno morirá en el momento determinado. Y si él dice no, la llave no se cierra, pues uno sigue vivo. La puerta de la vida seguirá abierta mientras Jesús quiera. Poder sobre el mal, poder incluso sobre la muerte. No voy a continuar porque ya han pasado los 10 minutos, pero os animo a los que venís aquí a misa de diario. Podéis leer estos textos sobre las 7 iglesias que ya comenzamos directamente en el sermón de mañana y veréis la belleza de las palabras de Jesús. Jesús dirigiéndose a sus iglesias. Nos podemos imaginar qué diría Jesús si se dirigiera a la iglesia de aquí, de Alcalá de Henares, a toda la población en general, a la población creyente. Solo se dirigen a la población creyente las cartas, porque ¿qué se puede esperar de los paganos, de los que siguen sus pasiones, de los que no creen que existan unos mandamientos de Dios? Pues el triunfo de las pasiones. No hay mucho que decir. No hay mucho que decir. Para ellos ya está el anuncio de la buena nueva en el Evangelio. Estas 7 cartas son cartas de Jesús a sus hijos, a sus discípulos, después que Él ya no está visible sobre el mundo. Así que todos los que queráis leerlo, pues leerlas, mañana seguiremos. Y desde luego que la lectura de estas cartas de Jesús a las 7 iglesias del Apocalipsis, de Asia Menor, que están en el libro del Apocalipsis, nos avive el hambre por la palabra de Dios, el hambre por profundizar en rincones tan hermosos como es este pasaje del capítulo 1 del último libro de la Biblia, porque lo que dice Jesús a Juan: dichoso el que lee estas cartas y dichosos los que las escuchan. Y estas palabras se cumplen hoy aquí en este templo.